Hola, soy Edén Coronado Martínez, soy director de escena, miembro de la compañía El Rinoceronte Enamorado de esta ciudad, de San Luis Potosí. Esencialmente me dedico a dirigir más o menos desde el 2004. Vengo de una familia de gente de teatro. En realidad, digamos que a diferencia de muchos de mis colegas y de gente que descubre el fenómeno artístico en cualquiera de sus disciplinas, en realidad para mí el fenómeno del teatro es un asunto más bien casi de inercia, porque nací en un contexto familiar muy cercano a la actividad teatral. Mi tío Mario Enrique Martínez fue miembro del grupo Los Opilotes, un grupo señero y fundacional, digamos, del teatro popular mexicano, muy ligado a los movimientos políticos y sociales de los años 60 y 70 en nuestro país. Y mi padre, Jesús Coronado, que fue parte de este grupo de los Opilotes, pues nací en ese seno, digamos, en un contexto muy cercano, muy familiar, por lo cual siempre me he arrepentido, siempre he tenido, digamos, la decepción de no haber descubierto el teatro como tal, ¿no? Y la compañía El Rinoceronte Enamorado inició en mayo de 1995, por lo cual estamos a punto de cumplir 25 años de trayectoria artística, y en realidad son los mismos que yo tengo, formalmente hablando, de dedicarme de manera profesional al teatro. 25 de mis 40 años de vida. Evidentemente ha habido trabajo anterior a eso, pero siempre he considerado que el momento de tomar una decisión, digamos, como muy consciente de una dedicación profesional en el ámbito del teatro, pues es justo en este momento donde se funda la compañía, con una primera obra que se llamó Pescar Águilas, y que fue la presentación en sociedad de la compañía y que de alguna manera significó el punto de partida para este proyecto tan ambicioso. En el Rino un poco decimos comúnmente que somos muy tercos, que tenemos un tesón y una perseverancia, que es lo que nos ha mantenido de alguna manera a flote, y que somos herederos de esta tradición de la que en algún momento hablaba hace rato. Jesús Coronado, como director de la compañía, empezó a hacer teatro en 1975, y como tal somos pues un poco un resultado de todos esos procesos históricos, políticos, sociales y culturales de nuestra ciudad. A mí me toca en ese sentido ser un poco parte de ello, me reconozco en ese árbol genealógico cultural, y de alguna manera es también un gran reto, porque en ese sentido entonces uno, digamos, carga con una serie de procesos, con una serie de descubrimientos, y lo que uno hace en la escena pues agradece como ciertos caminos, y al mismo tiempo pues no puede negar que tiene un camino bastante abonado, a diferencia tal vez de otros creadores. Como mucha gente del ámbito teatral, empecé actuando, digamos, y mi acercamiento fue en el ámbito de la actuación, pero conforme pasó el tiempo me fui decantando por la necesidad de dirigir, por el gusto, por las ganas de hacerlo. En algún momento quise estudiar dirección de escena y me encontré con que en este país no existe una sola escuela hoy en día que tenga, digamos, la carrera formalmente de dirección. Entonces, así como me formé en las tablas en el ámbito de la actoralidad, pues también me formé en buena medida en las tablas en el asunto de la dirección. Y conforme accedí a ella y conforme empecé a hacer el ejercicio de la dirección, me di cuenta que ese era mi espacio creativo, que cada vez padecía más el asunto de la actuación, que me era más difícil, y creo que fue muy placentero, que fue muy gozoso y muy agradecible haber encontrado el espacio de la dirección y no tener que seguir actuando. Bueno, como contaba, prácticamente mi ópera prima fue en el 2004, y tuve un par de ejercicios, bueno, no un par, tuve algunas creaciones posteriores a ese periodo, que fueron montar textos de dramaturgos ajenos, digamos, a mí. Y a partir del 2010 fue mi ópera prima como dramaturgo y director de escena, que empecé a abordar el trabajo de la escritura. Un poco en ese sentido yo diría que mi expectativa, mi ansia tiene que ver con la autoría, con pensar con una voz autoral en el ejercicio teatral. Si me preguntan si no hay algún texto que me interesaría, claro que hay muchos textos, y digamos, no es un ejercicio de soberbia en ningún sentido decir que nada
de lo que está escrito es suficientemente atractivo para llevarlo a escena, pero en realidad en los últimos años me he decantado mucho por profundizar en esa visión de la autoría teatral, y eso me ha llevado a hacer un ejercicio de escritura ya sea completo del texto o sí de una intervención de materiales textuales, ya sea de obras en específico o como en los últimos ejercicios escénicos que he hecho, que ha tenido que ver más con documentación histórica o de otro sentido, de otras dimensiones. En ese sentido creo que lo que me mueve sobre todo es la inquietud temática. Más allá del asunto formal de la escena, me preocupa mucho el discurso, me preocupa mucho el qué decir. Un poco hay una noción de entender al teatro como una especie de mirador. La butaca es el lugar desde el que vemos un poco el mundo. Y creo que el director pues lo que ofrece, y el autor esencialmente ofrecen, es una mirada del mundo, ¿no? Yo no creo que haya nada nuevo que decir. Los temas están ahí y les damos vueltas una y otra vez, pero siempre pensar desde dónde estamos mirando un hecho, una cosa, es lo que puede resultar interesante para el espectador. Me gusta mucho el concepto de echar luz sobre algo, ¿no? Es decir, echar una mirada distinta sobre un mismo fenómeno, sobre una misma situación. En ese sentido creo que el proceso es muy largo. Yo me suelo tardar mucho desde que una idea empieza, digamos, como a hacer una cierta comezón de querer hablar de eso, hasta que se empieza a abordar, se empieza a trabajar, se empieza a escribir a veces, y ya el proceso del montaje en realidad es lo más cercano, es casi el momento, digamos, un poco de confeccionar como todo ese otro proceso. Yo digo que yo empiezo a dirigir lavando los trastes, ¿no? Ese momento, digamos, donde uno se pasa unos minutos enfrascados en una tarea cotidiana y estás pensando en algo más que te está haciendo ruido, pues en realidad desde ahí empieza la obra, ¿no? Y la obra se escribe pensándola, la obra se escribe, digamos, reflexionando sobre ello, abriendo las antenas y buscando como distintas miradas y buscando como por dónde abordar el asunto.